Mi hijo me llamó 3 días antes de Navidad. Mamá, Amanda piensa que este año deberíamos tener una Navidad más íntima, solo nosotros dos. Su voz sonaba tensa, como si estuviera leyendo un guión que alguien más había escrito. ¿Sin mí?, pregunté sintiendo cómo el piso se movía bajo mis pies. Sí, mamá. Es que ella siente que necesitamos nuestro propio espacio como pareja. Colgué el teléfono y me quedé mirando el árbol de Navidad que había decorado con tanta ilusión. Los regalos para ellos ya estaban envueltos debajo, y entonces sonreí, porque había un tema muy importante que Carlos no sabía y que Amanda nunca podría imaginar. Sobre la casa en la que vivían. Pero antes de llegar a la parte más impactante de la historia, 2 cosas. Primero, suscríbete para no perderte la próxima historia impactante. Y segundo, escribe en los comentarios desde dónde nos encontraste. Déjame explicarte cómo llegué a este momento. Mi nombre es Beatriz Morales. Tengo 68 años y durante los últimos 30 años he construido un imperio silencioso que nadie en mi familia conoce. Fui enfermera por 40 años antes de jubilarme, pero eso fue solo una parte de mi vida. La otra parte, la que nadie vio, fue la de una inversionista astuta que convirtió el seguro de vida de mi esposo en un portafolio de bienes raíces valorado en millones. Cuando mi esposo Fernando murió hace 8 años, me dejó un seguro considerable. Mientras mis hijos pensaban que apenas me alcanzaba para vivir, yo invertía cada peso en propiedades. Pequeños departamentos al inicio, luego edificios completos. Para cuando mi hijo Carlos cumplió 30 años, yo era dueña de 7 propiedades en la ciudad. ¿Por qué nunca se los dije? Porque quería que mis hijos valoraran el trabajo, que construyeran su vida con esfuerzo propio, que no dependieran de mi dinero. Quería que fueran personas de carácter, no herederos flojos esperando que yo muriera para recibir su parte. Carlos, mi hijo menor, siempre fue un niño trabajador, disciplinado y decidido a valerse por sí mismo. Cuando se graduó en la Facultad de Ingeniería, sus ojos brillaban. Luego, cuando encontró un buen trabajo en una empresa tecnológica, me sentí muy orgulloso de mi hijo. Todo iba bien, hasta que Amanda entró en su vida. A partir de ese momento, fue como si el eje del mundo de Carlos se hubiera desplazado silenciosamente. Amanda era hermosa, ambiciosa, calculadora. Desde el primer día noté cómo miraba las cosas. No miraba a las personas, miraba lo que tenían. En nuestra primera cena familiar, contó los cubiertos de plata de mi madre. Evaluó el valor de cada cuadro en mi sala. Preguntó con demasiado interés sobre mis finanzas. Después de la boda, las cosas empeoraron. Las visitas se volvieron raras. Siempre había excusas. Amanda estaba cansada, tenían planes, necesitaban su espacio. Carlos dejó de llamarme los domingos. Los almuerzos familiares se cancelaban a último momento. Hace 3 años, Carlos me dijo que estaban buscando casa. Mamá, encontramos el lugar perfecto, pero está un poco fuera de nuestro presupuesto. Le pregunté cuánto necesitaban. No, no te estoy pidiendo dinero, solo te cuento. Pero yo vi la tristeza en sus ojos. Vi cómo Amanda lo presionaba. Escuché sus conversaciones tensas sobre dinero. Entonces hice algo que ellos nunca supieron. Contacté al desarrollador inmobiliario que estaba construyendo el fraccionamiento donde querían comprar. Resulta que yo ya tenía inversiones con él en otros proyectos. Le propuse un trato. Yo compraría una de las casas y se la rentaría a Carlos con una hipoteca ficticia. Pagos bajos, intereses casi inexistentes, todo manejado a través de una empresa fantasma. Carlos creyó que había conseguido un préstamo increíble de un banco. Amanda presumía con sus amigas que habían comprado una casa de $500,000, pero la verdad era que cada peso que pagaban de hipoteca llegaba a una cuenta que yo controlaba. La casa siempre fue mía. ¿Por qué lo hice así?
porque quería que Carlos sintiera el orgullo de ser propietario. Quería que Amanda no tuviera excusa para despreciarme por ser pobre. Quería observar quiénes eran realmente cuando pensaban que no necesitaban nada de mí. Y ahora, 3 días antes de Navidad, me habían dado la respuesta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las Navidades anteriores. Carlos de niño corriendo a pista a abrir regalos. Carlos adolescente ayudándome a decorar el árbol. Carlos adulto trayendo a Amanda por primera vez, prometiendo que ella sería parte de nuestra familia. Mentiras. Todo fueron mentiras educadas. A la mañana siguiente revisé los documentos legales de la casa. Todo estaba en orden. Carlos tenía un contrato de arrendamiento con opción a compra, a nombre de una empresa llamada Inversiones Horizontes A. Él no sabía que yo era la única accionista de esa empresa. Legalmente, él era un inquilino, no un propietario. Llamé a mi abogado, Julián Méndez. Lo conocía desde hace 20 años y manejaba todos mis asuntos de bienes raíces. Doña Beatriz, ¿qué necesita? Julián, necesito que prepares una notificación de desalojo. Hubo una pausa larga. ¿Para quién? Para mi hijo Carlos y su esposa Amanda. Doña Beatriz, ¿está segura? Es Navidad. Especialmente por ser Navidad, Julián. Necesito que la notificación llegue mañana, día de Navidad, a las 10 de la mañana. Pero, Julián, ¿es legal o no? Sí, es completamente legal. Usted es la propietaria y tiene derecho a rescindir el contrato con 30 días de aviso previo. Entonces hazlo. Quiero que la notificación sea clara. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. Como usted ordene. Después de colgar el teléfono, me preparé una taza de té y me senté en la sala. El árbol de Navidad seguía brillando con sus luces de mis colores, iluminando todo con esa calidez tan familiar. Y allí, debajo del árbol, seguían los regalos sin abrir. Un suéter para Carlos, un juego de cocina caro para Amanda, cosas que había comprado con cariño apenas un mes antes. Mientras los miraba, sentí una punzada silenciosa en el pecho. Qué rápido había cambiado todo. Ahora parecían objetos de otra vida. La mañana de Nochebuena desperté sintiéndome extrañamente calmada. No estaba enojada, no estaba triste, estaba decidida. Había cruzado una línea mental durante la noche. Ya no era la madre que aguantaba todo en silencio. Era una mujer que sabía su valor. Me vestí con ropa cómoda. Preparé galletas de jengibre aunque nadie vendría a comerlas. Puse música navideña, aunque la casa estaba vacía. Si iba a pasar la Navidad sola, al menos la pasaría con dignidad. A las 2 de la tarde sonó mi teléfono. Era Patricia, mi hija mayor que vive en Seattle. Mamá, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer en Navidad? Estaré bien, hija, tranquila. Carlos va a verte. Dudé por un segundo. No, él tiene otros planes. Patricia captó algo en mi tono. Mamá, ¿pasó algo? Nada importante, solo cambios. ¿Quieres que tome un vuelo? Puedo estar allá mañana. No, Patricia, está muy lejos y muy caro. Estaré bien, te lo prometo. Pero después de colgar, las lágrimas finalmente llegaron. No por Carlos, no por Amanda, sino por todas las Navidades que nunca volverían, por la ilusión de familia que se había roto, por la madre que fui y la mujer en que me estaba convirtiendo. Lloré durante 1 hora. Luego me lavé la cara, me miré al espejo y me dije, ya es suficiente. La tarde de Nochebuena la pasé viendo películas viejas. Comí galletas directamente del plato. Me serví una copa de vino, pero algo me inquietaba. Una curiosidad morbosa que no podía ignorar. Abrí mi teléfono y busqué el perfil de Amanda en redes sociales. No solía hacer esto. Hace meses que no revisaba sus publicaciones, pero esa noche necesitaba ver. Necesitaba confirmar que había tomado la decisión correcta. Lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Amanda había subido una foto esa misma tarde. Era su sala, perfectamente decorada para Navidad. El árbol brillaba con luces doradas.
Debajo había al menos 30 regalos envueltos en papel plateado y rojo. La mesa estaba puesta con vajilla fina, copas de cristal, velas aromáticas, todo perfecto, todo exclusivo, todo sin mí. Al leer la descripción, algo dentro de mí se estremeció. Decía: listos para nuestra primera Navidad íntima como pareja. A veces menos es más. Esas palabras me atravesaron como una pequeña punzada, porque yo sabía perfectamente quién era ese menos del que hablaban. Los comentarios estaban llenos de felicitaciones. ¡Qué hermoso! Se ven tan felices. La mejor decisión que pudieron tomar. Seguí leyendo, y entonces vi uno que me heló la sangre. Una de sus amigas había comentado: al fin se libraron de la suegra pesada, ¿verdad? Ahora sí pueden disfrutar en paz. Amanda había respondido con 3 emojis de risa y un corazón. Me quedé mirando esa respuesta durante mucho tiempo. 3 emojis riéndose, como si excluirme de la Navidad fuera un chiste, como si yo fuera un obstáculo del que por fin se habían liberado. Esas pequeñas caritas digitales dejaron una herida mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. En ese momento sentí que algo dentro de mí se congelaba. Ya no era tristeza, era algo más profundo, más frío, más definitivo, como si una parte de mi corazón, esa que siempre había sido suave, de pronto se endureciera y tomara una decisión. Cerré el teléfono y abrí mi computadora. Busqué la carpeta donde guardaba todos los documentos de la casa de Carlos, los contratos, los pagos, los registros legales. Todo estaba ahí, organizado meticulosamente. Carlos figuraba como inquilino de Inversiones Horizonte S.A. Tenía un contrato de arrendamiento con opción a compra que vencía en 5 años. Pero ese contrato también tenía una cláusula de rescisión. Como propietaria, yo podía terminar el contrato en cualquier momento con 30 días de aviso previo. Me quedé mirando los documentos por largo rato. Una parte de mí decía que dejara las cosas como estaban, que fuera la madre buena que aguanta todo en silencio, que siguiera siendo invisible, que aceptara las migajas de amor que me quisieran dar. Pero había una parte de mí, una parte que nunca se calla, la parte que trabajó 40 años en turnos dobles como enfermera, la que crió sola a 3 hijos después de quedarse viuda, la que construyó un pequeño imperio inmobiliario sin la ayuda de nadie. Esa parte mía me decía algo muy distinto, como si murmurara: tú no eres de las que se rinden, y esto no va a quedar así. Esa parte me decía: ya basta, ya es suficiente. A las 11 de la noche, escuché fuegos artificiales afuera, familias celebrando, niños gritando de emoción. El mundo seguía festejando mientras yo tomaba la decisión más difícil de mi vida. Marqué el número de Julián, y yo estaba sola en mi casa. Pero entonces pensé en algo. No estaba sola porque nadie me quisiera. Estaba sola porque había elegido no mendigar amor de quien no quería dármelo libremente. Había elegido mi dignidad sobre mi necesidad de compañía. Eso me hizo sentir un poco mejor. La mañana de Navidad amaneció fría y clara. Me levanté temprano, me duché, me vestí con un traje elegante azul marino. Me maquillé cuidadosamente. Me puse los aretes de perlas que Fernando me regaló hace tantos años. Si hoy era el día en que todo cambiaría, al menos lo enfrentaría luciendo como la mujer fuerte que era. A las 9:30 de la mañana, Julián me envió un mensaje. Notificación lista. El notificador salió hace 10 minutos. Llegará a las 10 en punto. Respondí: perfecto, gracias. Me serví una taza de café y esperé. Sabía exactamente lo que estaba pasando. El notificador tocaría el timbre. Carlos abriría la puerta, probablemente en pijama, todavía somnoliento después de una noche de celebración privada con Amanda. Recibiría el sobre, lo abriría, y su mundo explotaría. A las 10:05 mi teléfono sonó. Carlos. No contesté. Dejó un mensaje de voz.
Su voz sonaba desesperada, confundida, casi al borde del pánico. Mamá, ¿qué está pasando? Un notificador acaba de tocar nuestra puerta. Dice que tenemos que desalojar la casa. Dice que la verdadera dueña está rescindiendo nuestro contrato. ¿Sabes algo de esto? Por favor, llámame. Es Navidad. Esto no puede estar pasando. Escuché el mensaje 2 veces. Luego lo borré. 5 minutos después, otro mensaje. Esta vez de Amanda. Su voz ya no sonaba arrogante, sonaba asustada. Doña Beatriz, no sé qué está pasando, pero necesitamos ayuda. Un abogado dice que debemos desalojar nuestra casa en 30 días. Dice que hemos estado viviendo en una propiedad que no es nuestra. ¿Puede Carlos hablar con usted? Por favor, es urgente. Tampoco respondí ese mensaje. A las 10:30, Carlos llamó de nuevo. Esta vez contesté. ¿Mamá? Su voz tembló. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un notificador dice que debemos desalojar? ¿Quién es el dueño real de esta casa? Tomé un sorbo de café. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos. Luego respondí con voz perfectamente calmada. Yo soy. El silencio del otro lado fue absoluto, total, como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué? Susurró finalmente. Yo soy la dueña de la casa donde vives, Carlos. Siempre lo he sido. La compré hace 3 años como inversión. Te ayudé a conseguirla con condiciones favorables porque quería que sintieras que la habías logrado por ti mismo. Pero nunca fue tuya. Legalmente, tú eres un inquilino con opción a compra. No, no puede ser. Puedes revisar los documentos si quieres. Todo está en orden. La empresa Inversiones Horizonte está registrada a mi nombre. Tu contrato de arrendamiento es válido. Y como propietaria, tengo el derecho legal de rescindir ese contrato con 30 días de aviso previo. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? ¿Hacer qué, Carlos? ¿Ayudarte a tener una casa hermosa que no podrías haber comprado de otra manera? ¿O ejercer mi derecho legal como propietaria después de que me excluyeran de la Navidad? Pero es Navidad. No puedes echarnos en Navidad. No los estoy echando en Navidad. Les estoy dando 30 días para que busquen otro lugar. Es lo que la ley requiere. Y en cuanto a la Navidad, hice una pausa deliberada. Tú y Amanda decidieron que yo no era bienvenida en su celebración. Resulta que era mi casa. Así que técnicamente ustedes me excluyeron de la Navidad en mi propia propiedad. Escuché respiración agitada. Luego la voz de Amanda, en el fondo. ¿Qué dice? ¿Qué está pasando? Carlos le explicó en voz baja. Luego escuché un grito. Amanda había entendido. «Carlos, ¿sigues ahí?», pregunté. «Sí, mamá, yo...» «Feliz Navidad, hijo. Espero que tu celebración íntima haya valido la pena». Colgué. Me quedé sentada en mi sala por largo rato. Afuera el sol brillaba. Podía escuchar niños jugando en la calle, familias yendo y viniendo de las casas de sus parientes, y yo estaba sola. Pero no me sentía sola. Me sentía libre. Libre de fingir que no me dolía. Libre de aceptar migajas de amor. Libre de ser invisible en mi propia vida. Me serví otra taza de café. Encendí la televisión. Y por primera vez en días, sonreí con verdadera paz. Pero la historia apenas comenzaba. A mediodía mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Dudé un instante antes de contestar. Pero la curiosidad, como siempre, terminó ganando. Y respondí la llamada. ¿Doña Beatriz? Era una voz de mujer que no reconocí. ¿Quién habla? Soy Mariana, la madre de Amanda. Ah, la suegra de mi hijo, la mujer que tampoco fui invitada a conocer formalmente. Solo nos habíamos visto una vez en la boda, un saludo rápido y superficial. ¿En qué puedo ayudarle? Mire, no sé exactamente qué está pasando, pero Amanda me llamó llorando hace una hora. Dice que usted les está quitando su casa, que tienen que desalojar, que es Navidad y usted está siendo cruel. Ya veo. ¿Y usted me llama para pedirle que reconsidere?
Amanda está embarazada de 3 meses. No lo habían anunciado aún, pero con esta situación tan estresante, sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Embarazada? Iba a ser abuela y ni siquiera me lo habían dicho. No lo sabía, dije con voz neutra, aunque por dentro se desataba una tormenta. Por eso se lo digo. Amanda no quiere que Carlos sepa que la llamé, pero necesito que entienda que esto afecta a toda la familia, a su futuro nieto. Señora Mariana, ¿sabe usted por qué estoy ejerciendo mi derecho como propietaria? Amanda dice que fue por un malentendido sobre la Navidad. ¿Un malentendido?, repetí casi riéndome. Su hija decidió, muy claramente, que yo no debía asistir a la celebración de Navidad. Me excluyó a propósito. Y esa celebración iba a ser en mi casa, en la casa que yo compré, aunque ellos actúan como si fuera suya. Mi voz se mantuvo serena, pero la ironía detrás de cada palabra era imposible de ocultar. Hubo un silencio largo. No sabía eso, admitió Mariana. Amanda solo me dijo que querían una Navidad íntima. Íntima significa sin mí. Y luego tuvo el descaro de publicar en redes sociales riéndose de haberse librado de la suegra pesada. Esas fueron las palabras de su amiga. Amanda respondió con risas. Dios mío, susurró Mariana. No sabía que había sido tan... Lo siento mucho, doña Beatriz. No necesito sus disculpas. Necesito que su hija entienda que las acciones tienen consecuencias. Lo entiendo, y tiene razón. Pero por favor, piense en el bebé, en su nieto. Estoy pensando en él. Estoy pensando en qué tipo de valores quiero que aprenda. Y uno de esos valores es que no se puede tratar a las personas como basura y esperar que no haya consecuencias. Colgué. Me quedé sentada procesando la información, embarazada. Amanda estaba embarazada y no me lo habían dicho. Iba a ser abuela por primera vez de mi hijo menor y me había enterado por una llamada desesperada de una extraña. ¿Cuándo planeaban decírmelo? ¿Después de que naciera el bebé? ¿O nunca? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Patricia. Mamá, ¿qué está pasando? Carlos acaba de llamarme llorando. Dice que les quitaste la casa, que tienen que desalojar, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le conté todo. La llamada de Carlos excluyéndome de la Navidad, la publicación de Amanda, los comentarios, la llamada de Mariana sobre el embarazo. Patricia guardó silencio por un momento largo. Mamá, no sabía que eras dueña de esa casa. Nadie lo sabía, era mi secreto. ¿Cuántas propiedades tienes? 7, incluyendo esa. Dios mío, todo este tiempo pensamos que apenas te alcanzaba con la pensión de papá. Esa era la idea. Quería que ustedes construyeran su vida sin depender de mi dinero. Y lo logramos. Pero mamá, ¿estás segura de esto? Es muy fuerte. Y si Amanda está embarazada... Precisamente por eso, Patricia. ¿Qué clase de abuela quieren que sea? Una a la que pueden excluir, insultar, ignorar. ¿Y luego qué? ¿Esperan que esté disponible cuando necesiten una niñera gratis? Patricia suspiró. Tienes razón, pero es Navidad. Y me pasé la Navidad sola porque ellos decidieron que yo no importaba. Lo sé, y está mal. Carlos fue un cobarde y Amanda fue cruel. Pero quitarles la casa es mucho, mamá. No les estoy quitando nada que fuera suyo. Nunca fue suya. Siempre fue mía. Solo estoy terminando un arreglo que ya no me conviene. ¿Y luego qué? No lo sé. Pero necesito que Carlos entienda que su madre no es un trapo. Que Amanda aprenda que la gente no es descartable. Que ambos comprendan que el respeto no es opcional. Patricia respiró profundo. ¿Sabes qué? Apruebo lo que hiciste. Es duro pero necesario. Carlos necesitaba un despertar, y lo tuvo. Gracias, hija. Pero mamá, sé cuidadosa. Carlos puede estar dolido ahora, pero con el tiempo entenderá. No pierdas a tu hijo por completo. No es mi intención perderlo, pero tampoco es mi intención seguir siendo invisible. Después de colgar con Patricia, llamó Mónica, mi otra hija. La conversación fue similar.
Sorpresa inicial, luego comprensión, finalmente apoyo. «Mamá, eres una guerrera silenciosa», dijo Mónica. «Construiste todo esto sola y nadie lo sabía. Respeto eso. Y respeto que finalmente estés defendiéndote». A las 3 de la tarde, alguien tocó mi puerta. Miré por la mirilla. Era Carlos. Estaba parado ahí con los ojos rojos, el cabello despeinado, todavía en la ropa con la que había dormido. Se veía destrozado. Abrí la puerta. «Mamá», su voz se quebró. «Por favor, necesitamos hablar». «¿Amanda sabe que estás aquí?» «Sí. Ella está en el auto. Tiene miedo de subir». «Debería». «Mamá, por favor, solo... ¿podemos hablar?» Lo dejé entrar. Se sentó en el sofá donde había jugado de niño, donde había estudiado de adolescente, donde había traído a Amanda por primera vez hace 4 años. «¿Es verdad?», preguntó. «¿Toda la casa es tuya?» «Sí». «¿Por qué nunca nos dijiste?» «Porque quería que sintieras que la habías logrado tú solo, que tuvieras el orgullo de ser dueño de tu propia casa». «Pero nunca fui dueño. No en papel, pero en tu corazón, en tu mente, sí lo eras. Y eso era lo importante para mí». Carlos se cubrió la cara con las manos. «No puedo creer que hayas hecho todo esto, que hayas construido todo este patrimonio sin que nadie lo supiera. Tu padre sabía. Él me apoyó en todo. Fue su seguro el que me dio el capital inicial. Él estaría orgulloso de lo que construí. Y yo fui un idiota». «Sí, lo fuiste». Carlos me miró sorprendido. «¿No vas a decir que no?» «¿Para qué? Es la verdad. Dejaste que tu esposa me excluyera de la Navidad. No me defendiste. Y peor aún, no me dijiste que iba a ser abuela». «¿Ya te enteraste?» Me llamó la madre de Amanda, desesperada, diciéndome que reconsidere porque Amanda está embarazada. «Mamá, lo siento. Íbamos a decírtelo después de Navidad. Amanda quería hacer un anuncio especial». «¿Y me habrían incluido en ese anuncio?» Carlos bajó la mirada. «No lo sé. Probablemente no como ella quería». «Exacto. Entonces no finjas que iban a compartir esta noticia conmigo de buena gana». «Tienes razón», dijo al fin, con una voz que parecía cargada de años de culpa. «En todo. Fui débil. Permití que Amanda controlara nuestra relación. Cada vez que querías visitarnos, ella buscaba una excusa. Y cuando yo quería verte, hacía algún comentario, algo que lo complicaba todo. Y yo...» Se detuvo un segundo, respiró hondo. Yo simplemente me rendí. Por primera vez, pude escuchar la fractura en su interior. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perderla, porque pensé que mantener la paz en mi matrimonio era más importante que mantener la relación con mi madre. Y ahora me doy cuenta de que estaba equivocado, que no puedes construir un matrimonio feliz sobre el desprecio a tu familia, que Amanda necesita cambiar o no sé si podremos seguir así. Esas palabras me sorprendieron. ¿Estás considerando? No lo sé. Está embarazada, es complicado, pero también sé que no puedo seguir viviendo así, donde mi madre es tratada como una molestia, donde mi esposa se ríe de excluirte. Eso no está bien. No, no está bien. Mamá, ¿hay algo que pueda hacer? ¿Algo que podamos hacer para arreglar esto? Pueden empezar por buscar otro lugar para vivir. Tienen 30 días. ¿No hay manera de que reconsideres? ¿Me estás pidiendo que olvide todo lo que pasó porque ahora están en apuros? No. Estoy pidiendo que nos des una oportunidad de demostrarte que podemos cambiar. Las acciones demuestran, Carlos, no las palabras. Los 30 días siguen vigentes. ¿Y después? Después veremos. Dependiendo de cómo se comporten en estos 30 días, podemos hablar sobre el futuro. Carlos asintió lentamente. Está bien, es justo. ¿Amanda está de acuerdo? Amanda está aterrorizada. Pensó que tenías poco dinero, que no tenías poder. Se dio cuenta de que estaba muy equivocada.
Bien, que tenga miedo. El miedo puede ser un gran maestro. Carlos se puso de pie. Voy a ser mejor, mamá. Te lo prometo. Voy a defenderte. Voy a asegurarme de que Amanda te trate con respeto. Y nuestro hijo va a conocer a su abuela como la mujer increíble que eres. Eso espero, Carlos. Porque si no cambian las cosas, ese bebé crecerá sin conocerme. Y será decisión de ustedes, no mía. Lo abracé. Él se aferró a mí como cuando era niño y tenía pesadillas. Lloró en mi hombro durante varios minutos. Te amo, mamá, susurró. Yo también te amo, hijo, pero el amor no significa aceptar el maltrato. Cuando Carlos se fue, me quedé parada en la puerta viéndolo caminar hacia el auto donde Amanda esperaba. Vi cómo entraba. Vi cómo hablaban. Vi cómo Amanda miraba hacia mi casa con una mezcla de miedo y resentimiento. Bien, que sintiera miedo, que sintiera la incertidumbre, que entendiera que no todas las madres eran fáciles de manipular. Esa noche preparé una cena simple para mí. Pasta con salsa de tomate, ensalada, una copa de vino. Puse música clásica de fondo. Y por primera vez en mucho tiempo, disfruté de mi propia compañía. No era la Navidad que había planeado. No era la familia reunida que había soñado. Pero era honesta. Era real. Y era mía. Al día siguiente, 26 de diciembre, recibí un paquete. Era de Amazon. Un regalo que Carlos había ordenado antes de toda esta situación. Lo abrí. Era un libro de cocina que yo había mencionado meses atrás que quería. Había una nota. Mamá, ordené esto hace semanas para tu Navidad. Llegó tarde, como muchas cosas en mi vida. Perdóname. Carlos. Me senté con el libro entre mis manos y empecé a llorar. Pero no era tristeza, era esperanza, porque ese regalo me decía algo muy claro. Mi hijo aún me escucha, aún me conoce, y que a pesar de todo lo que hemos pasado, todavía queda amor entre nosotros. Por eso lloré, porque por primera vez en mucho tiempo sentí un pequeño rayo de luz en el corazón. Solo estaba enterrado bajo capas de cobardía y manipulación, pero podía rescatarse, con tiempo, con esfuerzo, con límites claros. Los días siguientes fueron extraños. Carlos me llamaba todos los días, me contaba sobre la búsqueda de apartamento, me enviaba fotos de lugares que estaban considerando. Amanda no llamaba, pero Carlos decía que estaba yendo a terapia. Necesita ayuda profesional, explicó Carlos. Su terapeuta dice que tiene problemas de control y de inseguridad que se manifiestan como crueldad hacia las personas que percibe como amenaza. ¿Y yo soy una amenaza? En su mente sí, porque yo te quiero, y ella interpreta eso como que te quiero más que a ella. Eso es absurdo. Lo sé, por eso está en terapia. Una semana después de Navidad, Carlos me invitó a cenar, solo nosotros dos, en un restaurante tranquilo del Centro. Amanda pensó que sería bueno que nosotros reconectáramos sin ella presente, explicó. Es un buen paso. Durante la cena, Carlos me habló de todo, del trabajo, del embarazo, de sus miedos sobre ser padre, de cómo la situación lo había hecho reflexionar sobre qué tipo de esposo y hijo quería ser. Me di cuenta de que estaba repitiendo patrones, dijo. Papá siempre te priorizó, siempre te defendió, siempre se aseguró de que te sintieras amada. Y yo hice lo contrario. Dejé que mi esposa te lastimara y no hice nada. Tu padre era un gran hombre, y yo quiero ser como él, no solo para ti, sino para mi hijo. Quiero que crezca viendo un padre que trata a su madre con respeto, que defiende a las personas que ama, que no se deja manipular. Eso es lo que quiero para ti también. 2 semanas después de Navidad, Carlos y Amanda encontraron un apartamento, más pequeño que la casa, menos lujoso, pero dentro de su presupuesto real. Vamos a aprender a vivir con lo que realmente podemos pagar, dijo Carlos, sin ayudas ocultas, sin trucos, solo nuestro esfuerzo. Me parece bien.
Y mamá sobre la casa. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer con ella? Todavía no lo sé. Tal vez la rente a otra persona. Tal vez la venda. Aún lo estoy pensando. Entiendo. El día que Carlos y Amanda se mudaron, yo no estuve presente. Era mejor así. Que ellos manejaran su transición sin mi presencia como recordatorio constante de lo que habían perdido. Pero esa noche, Carlos me llamó. Ya está, nos mudamos. ¿Cómo te sientes? Triste, asustado, pero también aliviado, como si un peso enorme se hubiera levantado. Ese es el peso de la mentira, hijo. Siempre pesa más de lo que pensamos. Sí, tienes razón. ¿Y Amanda? Está procesando. Llora mucho, está enojada, pero también está empezando a entender. Su terapeuta le está ayudando a ver cómo sus acciones tuvieron consecuencias. Bien, que procese. El cambio verdadero duele. Mamá, ¿algún día podrás perdonarnos? Ya te perdoné hace tiempo, Carlos, le dije con voz tranquila. Pero el perdón no borra las consecuencias. No hace que todo desaparezca. Lo haremos, te lo prometo. Y apenas estaba comenzando la verdadera transformación. Y la verdad, la transformación real apenas estaba comenzando. Habían pasado 3 meses desde aquella Navidad que lo cambió todo. 3 meses desde que Carlos y Amanda se mudaron de una casa que, en realidad, nunca les había pertenecido. Fueron 3 meses de cambios profundos. Terapia, conversaciones difíciles, límites necesarios, un tiempo en el que cada uno tuvo que mirarse de frente y decidir quién quería ser. Y por fin, después de todo eso, había llegado el momento del crecimiento. Amanda me llamó por primera vez a mediados de marzo. Yo estaba en mi jardín podando las rosas cuando sonó el teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Dudé antes de contestar. ¿Doña Beatriz? Su voz sonaba diferente, más suave, sin el tono de superioridad que siempre había tenido. Amanda. Sé que no tengo derecho a pedirle esto, pero podríamos reunirnos, solo nosotras dos. Hay cosas que necesito decirle. ¿Carlos sabe que me estás llamando? Sí. Él me animó a hacerlo. Dijo que era algo que yo tenía que hacer sola. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Hay algún café donde podamos encontrarnos? Le di el nombre de un café tranquilo cerca de mi casa. Quedamos a las 3 de la tarde. Esa noche apenas dormí. No sabía qué esperar. ¿Sería otra manipulación? ¿O realmente Amanda había cambiado? Al día siguiente llegué al café 5 minutos antes. Amanda ya estaba ahí, sentada en una mesa del rincón con las manos entrelazadas, la mirada baja. Su embarazo ya se notaba, una pequeña curva bajo su blusa suelta. Me senté frente a ella. Nos miramos por un momento largo. Gracias por venir, dijo finalmente. Estoy aquí. ¿Qué necesitas decirme? Amanda respiró profundo. He estado en terapia desde enero, 3 veces por semana. Mi terapeuta me ha ayudado a ver muchas cosas sobre mí misma que no quería ver. ¿Cómo qué? Como el hecho de que soy profundamente insegura, que uso el control como mecanismo de defensa, que veo a las personas como amenazas cuando deberían ser aliadas. ¿Y yo era una amenaza? En mi mente sí. Usted era la madre perfecta, la que Carlos amaba, la que había criado a este hombre maravilloso que yo no merecía. Y en lugar de tratar de ganarme su respeto, decidí eliminarlo como competencia. Yo nunca fui tu competencia, Amanda. Una madre no compite con la esposa de su hijo. Son roles diferentes. Lo sé ahora, pero entonces no lo entendía. Crecí en una familia donde el amor era escaso, donde había que pelearlo, donde mostrar debilidad significaba perder, y apliqué esas reglas a mi matrimonio. ¿Y cómo te está yendo con cambiar esas reglas? Es difícil, muy difícil. Hay días en que quiero volver a mis viejos patrones, controlar, manipular, excluir. Pero Carlos no lo permite más.
y mi terapeuta me hace responsable. Carlos ha cambiado completamente. Es como si lo que usted hizo lo hubiera despertado. Ya no se deja manipular. Pone límites. Me confronta cuando me comporto mal. Y aunque a veces es doloroso, sé que es lo que necesito. Amanda sacó un papel doblado de su bolso. Escribí esto en terapia. Mi terapeuta dijo que debía leerlo en voz alta cuando nos encontráramos. Lee. Amanda desdobló el papel con manos temblorosas. Doña Beatriz, lamento haberte tratado como si fueras invisible. Lamento haber excluido a Carlos de tu vida. Lamento haber publicado en redes sociales riéndome de haberte excluido de la Navidad. Lamento haber sido cruel, manipuladora y haber actuado como si fueras menos que nosotros. Lamento haber pensado que por tener dinero y juventud tenía derecho a despreciarte. Estaba equivocada en todo, y si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrando que puedo ser mejor. Las lágrimas caían por sus mejillas mientras leía. Cuando terminó, dobló el papel y me miró con ojos llenos de vergüenza y esperanza. No espero que me perdones ahora mismo, continuó. Sé que he causado mucho daño, pero quiero que sepas que estoy trabajando en cambiar, que este bebé, tocó su vientre, merece una madre que sepa respetar a su familia y una abuela que esté presente en su vida. ¿Una abuela? Sí, quiero que seas parte de la vida de nuestro hijo. Quiero que lo conozcas, que lo ames, que le enseñes todo lo que le enseñaste a Carlos, si me lo permites. Me quedé en silencio por un momento procesando. Esta Amanda era diferente, vulnerable, honesta, real. Amanda, aprecio tus palabras y reconozco el esfuerzo que estás haciendo, pero necesito que entiendas algo. Lo que sea. El perdón es un proceso, no es un evento único. Puedo elegir perdonarte hoy por lo que pasó, pero la confianza se gana con tiempo y acciones consistentes. Lo entiendo. Si quieres que sea parte de la vida de tu hijo, tendrás que demostrarme que realmente has cambiado. No solo con palabras, sino con hechos, durante meses, tal vez años. Lo haré, lo prometo. Y si alguna vez vuelves a tratarme con desprecio, si vuelves a manipular a mi hijo, si vuelves a intentar excluirme de la familia, me iré y no regresaré. ¿Entendido? Entendido. Pedimos café. Pasamos la siguiente hora conversando. Por primera vez desde que la conocí, Amanda me hizo preguntas genuinas sobre mi vida, sobre mi trabajo como enfermera, sobre cómo había construido mi portafolio de bienes raíces, sobre Fernando y nuestro matrimonio, y yo cautelosamente compartí. No todo, pero lo suficiente para establecer un nuevo comienzo. Cuando nos despedimos, Amanda me abrazó. Gracias por darme una oportunidad. No la desperdicies. No lo haré. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Carlos me visitaba cada domingo para almorzar. A veces venía solo, a veces con Amanda. Poco a poco, la tensión se fue disolviendo. Amanda cumplió su palabra. No más comentarios sarcásticos, no más exclusiones. Me invitaba a eventos, me preguntaba mi opinión sobre cosas del bebé. Me enviaba fotos del ultrasonido. En mayo, durante una de nuestras cenas dominicales, Carlos me sorprendió con una pregunta. Mamá, ¿qué vas a hacer con la casa? Todavía no lo he decidido. Tengo una propuesta. ¿Cuál? ¿Qué tal si la rentas a precio justo? A alguien que realmente la necesite. Una familia joven que esté luchando como nosotros creíamos que estábamos luchando. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú hiciste por nosotros. Nos diste una oportunidad que no podríamos haber tenido de otra manera. Tal vez hay otra familia que necesita lo mismo. Me quedé pensando en eso. Era una buena idea. Una manera de honrar lo que había intentado hacer originalmente por Carlos, pero esta vez con alguien que realmente lo apreciaría. Lo pensaré. Y mamá,
sobre el dinero que pagamos todos estos años como renta, está en una cuenta de ahorros para tu hijo, para cuando cumpla 18 años. Carlos me miró con lágrimas en los ojos. ¿Lo guardaste todo? Cada peso. Siempre fue para él o para ella. No sabemos qué es aún. Es niño, dijo Amanda suavemente. Nos enteramos ayer. Íbamos a decírtelo hoy. Un niño, repetí sintiendo una calidez en el pecho. Mi nieto. Queremos llamarlo Fernando, dijo Carlos, como el abuelo. Las lágrimas llegaron sin avisar. A tu padre le hubiera encantado. A nosotros también nos encanta, si tú apruebas. Por supuesto que apruebo. En junio, Carlos y Amanda me invitaron a acompañarlos a una cita del doctor, a ver el ultrasonido, a escuchar el latido del corazón. Era la primera vez que me incluían en algo tan íntimo. Cuando vi la pequeña figura en la pantalla, cuando escuché ese sonido rápido y fuerte del corazón, supe que todo había valido la pena. El dolor, la confrontación, los límites, todo, porque ahora tendría la oportunidad de ser abuela, de verdad. No una figura decorativa que aparece en fotos y se mantiene callada, sino una abuela activa, presente, respetada. En julio hice algo que llevaba meses considerando. Contraté a un abogado para crear un fideicomiso familiar. Todas mis propiedades, todas mis inversiones, todo mi patrimonio, sería dividido equitativamente entre mis 3 hijos cuando yo muriera. Pero había una cláusula especial. La casa donde vivieron Carlos y Amanda sería donada a una fundación que yo crearía. Una fundación que ayudaría a familias jóvenes a acceder a vivienda digna a precios justos. Es perfecta, dijo mi abogado cuando revisamos los documentos. Su legado será ayudar a las personas de la misma manera que intentó ayudar a su hijo. Exacto. Les conté a mis hijos sobre el fideicomiso durante una cena familiar en agosto. Patricia y Mónica habían volado para el cumpleaños de Carlos. Era la primera vez en años que estábamos todos juntos. Mamá, no tenías que hacer esto, dijo Patricia. Quiero hacerlo. Quiero que sepan que todo lo que construí es para ustedes. Siempre lo fue. Pero la fundación, empezó Carlos, es mi manera de asegurarme de que lo que aprendimos de esta experiencia no se pierda. Que otras familias se beneficien. Que tu hijo sepa que su abuela no solo construyó riqueza, sino que también construyó legado. Carlos me abrazó fuerte. Eres increíble, mamá. Solo soy una madre que finalmente aprendió que el amor sin límites no es amor, es complicidad. El bebé Fernando nació el 15 de septiembre. Pesó 3.5 kilos. Tenía los ojos de Carlos y, sorprendentemente, la nariz de mi difunto esposo. Estuve en el hospital cuando nació. Amanda había insistido en que estuviera presente. Cuando Carlos salió de la sala de parto con ese pequeño bulto en sus brazos, cuando lo puso en mis brazos por primera vez, sentí como si el círculo se completara. Hola, Fernando, susurré. Soy tu abuela Beatriz y tengo tantas historias que contarte. El bebé abrió los ojos por un segundo, me miró y volvió a dormirse. Le gustas, dijo Carlos sonriendo. Más le vale. Planeo malcriarlo terriblemente. Amanda se rió desde la cama del hospital. Tiene permiso completo. Los primeros meses de vida de Fernando fueron un torbellino. Yo iba a visitarlos 3 veces por semana. Les llevaba comida. Cuidaba al bebé mientras ellos dormían. Les enseñaba todo lo que había aprendido criando a mis propios hijos. Y por primera vez Amanda me escuchaba. Me hacía preguntas. Valoraba mi experiencia. No sé cómo lo hiciste con 3, me dijo una tarde mientras yo mecía a Fernando para que se durmiera. Uno solo me tiene exhausta. Lo haces porque los amas y porque no tienes opción. Doña Beatriz, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Me perdonó? ¿De verdad? La miré. Tenía ojeras, el cabello en cola de caballo despeinada, sin maquillaje, vulnerable y honesta. Sí, Amanda, te perdoné. ¿Cuándo? Gradualmente.
cada vez que demostraste que realmente habías cambiado, cada vez que me incluiste, cada vez que trataste a Carlos con respeto en lugar de manipulación. El perdón no fue un momento, fue un proceso. Gracias por darme esa oportunidad. Gracias a ti por tomarla. En diciembre, casi un año exacto desde aquella Navidad terrible, organizamos una celebración familiar, esta vez en mi casa. Patricia y Mónica vinieron con sus familias. Carlos, Amanda y el bebé Fernando. Todos juntos. Mientras preparaba la cena, miré alrededor. La casa llena de risas. Niños corriendo, adultos conversando, el árbol de Navidad brillando en la esquina. Esto era lo que siempre había querido, pero había tenido que perderlo todo primero para recuperarlo de la manera correcta. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos apareciendo en la cocina con Fernando en brazos. En que hace un año estaba sola en esta casa, pasando la peor Navidad de mi vida. Lo siento tanto, mamá. No te disculpes más. Mira lo que vino de ese dolor. Una familia más fuerte, límites más claros, respeto mutuo. Y este pequeño. Acaricié la cabeza de Fernando. ¿Sabes qué es lo más loco? ¿Qué? Que si pudieras regresar en el tiempo volverías a hacer lo mismo. ¿Quitarnos la casa en Navidad? Lo pensé por un momento. Sí, lo haría, porque fue necesario. Fue el despertar que todos necesitábamos. Yo también lo haría, admitió Carlos. Necesitaba que me sacudieras. Necesitaba ver que estaba perdiendo a mi madre por complacer a mi esposa. Y Amanda necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias. ¿Y ahora? Ahora somos mejores, más honestos, más fuertes. Esa noche, después de la cena, hicimos un brindis. Por la familia, dijo Patricia levantando su copa. Por las segundas oportunidades, añadió Mónica. Por las madres que saben poner límites, dijo Carlos mirándome. Por las suegras que dan oportunidades de cambiar, agregó Amanda. Y yo levanté mi copa y dije, por las mujeres que recuerdan su valor, que no aceptan migajas, que exigen respeto y que construyen legados no solo de dinero sino de dignidad. ¡Salud! Mientras las copas chocaban y las risas llenaban mi sala, sostuve a mi nieto Fernando en mis brazos. Le susurré al oído. Algún día, cuando seas mayor, te contaré la historia de esa Navidad en la que tu abuela se negó a ser invisible. La Navidad en la que tu padre aprendió lo que realmente significa ser un hombre, y en la que tu madre descubrió que el respeto no es opcional. Fue la peor y la mejor Navidad de nuestras vidas al mismo tiempo. Una noche donde el dolor y la sanación convivieron bajo el mismo techo, y todo porque alguien finalmente dijo, ya basta. El bebé bostezó y se acurrucó contra mi pecho, y yo sonreí, mirando alrededor de la sala llena de familia, pensando en el camino que habíamos recorrido. A veces el amor más grande no es el que aguanta todo, es el que sabe cuándo decir basta, es el que establece límites, es el que exige respeto, y ese amor, aunque doloroso al principio, construye familias más fuertes, relaciones más honestas y legados que trascienden el dinero. Porque al final, no importa cuántas casas poseas, lo que importa es que en ninguna de ellas tengas que mendigar tu lugar.